hoy, aunque por amor de otras obligaciones no hubo poder asistir a todo el acto de homenaje, toda lloreira de poder celebrar el mesmo aquí, na casa de todos, e espero e deseño que podamos seguir facéndolo moitos años, cabreta como a xente interesada e con nosos colines aprendiéndola. Viva la team bayonesa e viva León. A Camilo, a la señora alcaldesa, a Alicia y a todos los que venís a aprender un poco de la lengua leonesa. Todos somos aprendices, aunque todos tengamos en el fondo de la nuestra fiesta, porque no falamos castellano, nosotros falamos galego y estudiando un cineiro para estar gaboneros e orgullosos de la nuestra lengua. Igual naide non podía precisarlo. Nin lo tenían vidiu, nin había motivo para que lo fixeran. Estaban al llao, pegando, en nada caminando, en dúas patadas chegábase, ou percorriendo pouco cacho. Sería tan impuesta que sacaría a quien se interesara, siendo de fuera, por este particular. El discurrir del agua, si bien físicamente era una división, en realidad lo que facía era subir en as súas ribeiras a los de un llao y los del outro. Aunque las puentes supuestamente xuntan dúas sobrecollellas e a velas, habíalas, la nueva como la vieja, andando nin falta que facía usalas. Por cualisquier parte podía cruzarse, con un sencillo salto, pasando por las piedras ou por algún de esos troncos atravesados, señalando el escaso caudal que llevaban de algunas épocas del año regador. Al sur de la provincia de León, vivió un matrimonio muy bien avenido, más por mérito del home que de la mujer, que se deixaba querer en sin amosar el más mínimo interés. Animal, como tales adivinado, la parada siguiente llega a la catedral. Allí encontraba-se el cabello animal al que pedirían su pito, así que todos juntos encobinóno hacia la pulcra de la mina. Los 9 quedóno mirando y admirando la majestática portada de la catedral, sospiróno y entróno en ella, pero podíanla admirando todos y con los pequeños cristales que forman las maravillosas hileras. Caminóno por todo el recinto y tornóno sobre los súos pasos hasta llegar a puerta. Fou coronada en Toledo, onde morriera el seu pai, convirtiéndose na primeira reina titular de toda Europa. Los seus primeros. Esos antiguos canticos, esas historias antiguas, y la vieja agradecía a esa compañía que le traía el tamborilero, y al tamborilero le gustaba oír cantar a la vieja. Por lo mismo los hombres, como las lenguas antiguas, la lengua de sus abuelos siempre le parecieron cosas que era importante guardar. Y cuando el tamborilero tocaba con el tamboril, esos sonidos antiguos, la vieja, aunque tenía muchos años, se ponía a bailar, pues le gustaba. Ramón y Ramona estaban bien enfadados y no lo ocultaban. Nadie toca a mi perro, dicen damos al empare. Esa coincidencia en el berrío fizo que se miraran otra vez. El viejo contestóles: esa allí a la condición. Si queredes el vuestro pan, los perros quedan afuera. No les pasará nada. Este cabello negro, en el que se muestra que la lengua no solo es de León, sino también de las nuevas provincias hermanas de Zamora y Salamanca. En defensa de la lengua leonesa, sociológicamente formouse un mito de que eso era un caso de la fala bárbara propia de las gentes más incultas. Esto afondó fuertemente en el imaginario sociológico leonés de las tres provincias. Convirtió en marca de migrante el uso de la nuestra lengua, incluso de simples palabras sueltas, porque a nadie se le ocurre hoy ir al médico y decirle que está mancado en el calcaño, que una fiesta con amigos prestas galla, ni tampoco que te pinga la boca con un catarro o que de niños jugábamos al esconderice.
La lingua lleonesa ya la expresión oral de la nuestra memoria, cultura y xeito de ver el mundo. Tamanha en cualquier outra, nin millor nin peor. Eso ya lo que queremos con estas recopilaciones de cuentos bilingües, ofertar el testimonio escrito de ese xeito de distanciar de la nuestra realidad. La segunda, que como todos los años, sabéis que este día de la lengua materna, sobre todo para los leoneses, significa bastante más que en otros casos. ¿A qué me refiero? Refiérome a la cuestión de qué significa la lengua materna. Los leoneses llevamos en un falo, ni siquiera de un siglo, hablamos de bastante más tiempo, en un proceso de aculturización. La aculturización de los leoneses parte de una cosa bastante sencilla. De la primera de la que parten ya de la, digámoslo así, llegate la mayor. Los leoneses non existen. Lo mesmo como a legislación contemporánea foi escrita en lengua leonesa, el fuero sordo, el derecho constitucional leonés, todas las cartas pueblas, todo eso en qué lengua fue escrito, en leonés. Si esto sucediera en Gales, o diría incluso más, en Cornualles, donde perdieran ya van como 3 siglos la lengua del córnico, sería portada de todos los libros de historia, materia de docencia en todas las escuelas y colegios. En leonés no ocupan ni 5 minutos. Dichoso. Si no tenemos la lengua como referencia social e identitaria de los leoneses, perdemos todo. Perdemos absolutamente todo. Entonces de vosotros depende que toméis conciencia de eso o no. Y nada más, agradeceros como todos los años la vuestra presencia a estas cosas tan pesadas, tan tostonas, que para un río les presta más en las de Chile de 12 veces. Gracias.